Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Cómo debemos entender correctamente estas palabras? Parece absurdo pretender que no existen diferencias entre los pecadores. Nuestros ojos nos enseñan lo contrario, nuestra experiencia también, que existen diferencias sumamente grandes. Pues vemos que mientras uno vive abiertamente, licenciosamente en toda clase de pecados, otro lleva día tras día una vida honesta, sana. Para aclararle este punto, te pido que observes bien a qué se refiere este texto que encabeza esta palabra. Esas palabras hablan exclusivamente de la justicia del hombre, del ser humano, ante Dios. Hablan de la gloria de Dios que el hombre debería poseer para obtener la salvación. Solamente con relación a Dios se acaban todas las diferencias entre pecados mayores y menores. Por otra parte, la Escritura declara categóricamente que habrá diferentes grados de bienaventuranza o condenación eterna, que dependen de nuestra conducta. Por ejemplo, en Mateo 10, versículo 15, se mencionan castigos más tolerables o más insoportables. Además, en 1 Corintios 15, 41, también dice que la gloria de los bienaventurados será como el brillo de los astros celestiales, donde uno difiere del otro en esplendor. Pero cuando se trata de nuestra justicia y gloria natural ante Dios, como en el texto ya citado, entonces ciertamente no hay diferencia alguna. No son suficientes las obras de ningún ser humano. Quedamos tan alejados de la justicia que vale ante Dios que desaparece toda diferencia. Vaya aquí una comparación. En el relieve de la Tierra vemos que existe una gran distancia entre los puntos más elevados de las montañas y el nivel más bajo de los valles. Pero si hablamos de la distancia de la Tierra al Sol, no tenemos más en cuenta los desniveles de la superficie terrestre. No decimos la distancia del Sol o las partes más elevadas de la montaña es tal, y la del Sol al fondo de los valles es otra. Más bien decimos, la distancia es tan enorme que los desniveles en la superficie terrestre no inciden y tal vez ni siquiera interesan. No hay diferencia. Lo mismo sucede entre los hombres. Ciertamente existe una gran diferencia entre la delincuencia y la honestidad. Pero siendo que aún la persona más piadosa está todavía infinitamente alejada de la gloriosa justicia de Dios, no hay diferencia delante de nuestro Señor en cuanto al mérito del piadoso y del impío. No la hay. Imaginémonos una prisión en que los presos, todos criminales y asesinos convictos, comiencen a discutir sobre cuál de ellos es el más digno de un puesto de honor en el gobierno. Sería absurdo, ¿no es cierto? Todos merecen ser castigados por sus actos. No hay diferencia. De esa misma manera, cuando pensamos en que somos superiores debido a nuestra justicia natural, hemos de recordar que delante de Dios todos somos grandes criminales, que transgreden duramente el mayor mandamiento, el de amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Y aún el cristiano más devoto y consagrado todavía debe pedir cada día perdón de Dios y reconocer que solo merecería su castigo, si Dios quisiera juzgarlo conforme a su ley. No obstante, hay gente que se cree muy superior a otra. Probablemente todos hemos conocido gente así, pensando que gracias a sus largas oraciones, tal vez vigilias, penitencias y lealtad a alguna iglesia, han progresado tanto que ya no se les debiera comparar con otros cristianos más débiles, o supuestamente más débiles. Ellos serían una raza particularmente santa, superior al resto. Pero ay de ellos, porque se dejaron seducir así por el engaño. Si de veras fuesen sobrios y vigilantes, ciertamente se sentirían como se sintió David cuando dijo: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, como lo dice el Salmo 143, versículo 2. Y hablando de gente no conversa, aún sus mejores acciones no son exclusivamente pecado e hipocresía,
siendo que sus corazones no están en relación de fe y amor con el Señor. No importa lo grande que sea la diferencia externa, la apariencia entre ellos, si son nobles y respetables miembros de la sociedad, personas de alta moral y responsables en el cumplimiento de sus deberes, inclusive celosos de Dios, aunque no conforme a ciencia, sino con la intención de autojustificarse, como lo señala Romanos capítulo 10, versículo 2. O si se trata de sujetos desvergonzados y degenerados, que practican abiertamente toda clase de delitos, de iniquidades, incluso ante el ser humano. Ante Dios, ambos caen bajo la misma sentencia y necesitan de la misma gracia, que para ambos está igualmente accesible y es concebida a ambos con igual compasión cuando la buscan a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gozo del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Saluda en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Dios les bendiga.